modelos como estos estudiantes en estos 5 puntos. Prácticas deportivas de construcción de cuerpo superiores a 2 horas diarias. De hecho, el promedio de los que estoy atendiendo en este momento son 3 horas diarias. Eso supera ampliamente lo que puede hacer un profesional. Si yo no podría hacer eso, tendría que dedicarme únicamente a ir al gimnasio. Preocupación notable y sistemática vinculada a ideas irracionales, autodemanda y control con el estado de piel, el pliegue graso y el peso magro. Son nociones que eran nuevas para mí, lo del pliegue graso, por ejemplo. Ideas sobre demandantes corporales, emocionales y también relacionalmente relevantes. Y prácticas alimenticias de riesgo, lo que llamaríamos por lo menos prácticas alimenticias de riesgo. Por ejemplo, inducción del vómito, todo lo que nosotros conocemos, cambios dietarios notables. Por ejemplo, antes en Colombia hay un evento que se llama Colombia Moda, que es particularmente, digamos, el foco de los modelos colombianos, y la preparación que estas personas hacen durante las 4 meses y particularmente las últimas 4 semanas de Colombia Moda es comer únicamente proteínas y arroz. Entonces, por lo menos uno puede incluirlo dentro de prácticas de riesgo alimenticias. Y consumos asociados a la imagen corporal con costos superiores a un salario mínimo mensual colombiano. Es decir, si tenemos en cuenta que un modelo en Colombia está ganando el equivalente, un modelo intermedio, a unos $1.500, estos muchachos están consumiendo entre $400 y $500 en gastos asociados a la imagen corporal. Por supuesto, disminuye la escolaridad, aplazan materias. Son personas que tradicionalmente, digamos, al menos el promedio, están cursando a los 22 años, que es la edad en que en general los colombianos estamos graduando de universidad. Son muchachos que suelen estar en primero o segundo semestre, con lo cual es una práctica profesional riesgosa también. Algunas preguntas que me surgían en esa primera intervención y que luego me llevaron a pensar en esto era hasta dónde puede llegar la visión de outsider. Es decir, recuerdo que el primero que me contó una preocupación acerca de su deformidad, eso me parece anecdótico pero significativo, me decía: vengo aquí porque la cirujana plástica, una amiga mía, colega médica cirujana plástica, me lo remitió para evaluación previa a una cirugía para definición de abdominales, y entonces me dijo: vengo aquí por mi deformidad. Entonces yo dije, pues será algo que tiene cubierto por la ropa, y su deformidad era una pequeña diferencia de 2 milímetros entre la altura fotográfica de las orejas y de una areola de pezón. Entonces yo dije, pues con la pinta de este tipo yo sería actor porno y no me dedicaría a esta cosa. Pero entonces te das cuenta que eso inmediatamente te plantea el tema de hasta dónde puede llegar la visión de outsider, es decir, y tomar nosotros una distancia burlona o devaluar aquellos elementos que son en cambio reales dentro del entorno en el cual ellos se mueven. Uno de los que me resultaron llamativos y me invitaron a revisar modelos teóricos fue el tema de la identidad profesional, porque tengan en cuenta que estos habitualmente son una pléyade de profesiones no plenamente estructuradas: modelos, actores, acompañantes. Hay también algún componente de prostitución que no se le dice con ese nombre, sino por ejemplo, usan un término muy llamativo que es que en algunos castings toca esforzarse. Entonces eso significa, pues, bueno, la toma de decisiones profesionales asociadas con una valoración inadecuada del riesgo, entendida en que la pirámide de éxito del modelaje es muy estrecha. Es decir, en general, uno estudia medicina y la posibilidad de que te vaya mal es inferior al 4%. En cambio, en ellos la posibilidad de alcanzar el estatus de un modelo de élite, si uno ve que en solo Bogotá hay vinculados a academias más de 2.000 muchachos, estamos hablando de hombres con diferente capacidad, y hay 1.000 que son, digamos, que se autodefinen como modelos, solamente hay 3 supermodelos que ganan más de $2.500 mensuales, que tampoco es mucho. Y si tenemos en cuenta que se están gastando entre $400 y $600 en solo imagen, y que además sus consumos asociados a mantener el rol, asociados a las fiestas a las que tienes que ir, el carro en el que tienes que andar, podemos decir que es una toma de decisiones profesionales riesgosa, por lo menos. La normalización cultural de prácticas de riesgo y no proactivas, las de elecciones profesionales, por ejemplo, las sobredemandas de imagen corporal, lo que les decía, yo con la pinta de cualquiera de mis pacientes sería actor porno directamente, y me ahorro una cantidad de trabajo. La gestión no proactiva de los ingresos
y las conductas evitativas asociadas con la toma de decisiones, es decir, una tendencia notable y que además tiene muchos problemas clínicos a la hora de afrontar la visión de su futuro después de los 27 años. Eso resultaba particularmente llamativo. Y además clínicamente es muy difícil, manifiestan una notable ansiedad cuando tienen que pensar en lo que pasa. Tengan en cuenta que para ellos, en general, envejecer se refiere a lo que ocurre después de los 22 años. Entonces yo estoy prácticamente al borde de la tumba, según lo que estarían ellos. Bueno, las preguntas que nos tenemos que hacer como outsiders, por supuesto, es cómo alcanzar una posición racional y defensiva que respete la autonomía de estas personas en su mundo cultural y alcance una proactividad en su toma de decisiones. Entonces nos plantea la intervención clínica, por supuesto, un conflicto entre beneficencia y autonomía en entornos de outsiders. Yo creo que posiblemente los que no están metidos en ética clínica esto les resulta un poco harto, pero acuérdense del colegio que nosotros vimos, de la universidad, perdón, que nosotros hablamos acerca de la posición de outsider en la toma de decisiones cuando hay conflictos en entornos culturales diversos. Precisamente traigo esta frase que me parece muy interesante de Gloria María Berrío, que es la presidenta de los Tribunales Deontológicos de Colombia, una idea con la que estoy absolutamente de acuerdo, que ver la ética, lo ideal para ver la ética es observarla como una guía para el trabajo profesional y no como una serie de obstáculos dispendiosos. Entonces, en ese sentido, decidí afrontar la idea de considerar cómo resolver en la toma de decisiones proactiva de estas personas en un entorno que es muy diferente al nuestro, el conflicto entre beneficencia y autonomía, respetar lo que es válido en su mundo y lo que para nosotros no sería válido y que tome unas decisiones proactivas. Por supuesto, la idea fue emprender una indagación cultural con todos los problemas que tiene una indagación cultural, que todos sabemos. Aquí considero, si es relevante considerar a Jerome Brunner, pero también a María Cristina Tenorio, con una frase que les he escuchado a ambos, que el riesgo de las indagaciones culturales es claudicar de tal forma ante la singularidad que conduzca a renunciar a decir algo acerca de la realidad. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Les recomiendo, por ejemplo, este trabajo me parece particularmente relevante cuando uno emprende una tarea de indagación cultural, las consideraciones en la calidad de la investigación fenomenológica que ayudan un poco a considerarlo. Para eso utilicé esta guía, me quedan 5 minutos, me parece. De ahí tomo estos criterios de indagación cualitativa, la observación persistente, es decir, el seguimiento que hacemos, la revisión de pares no involucrados, la subjetividad progresiva testimoniando el cambio, la triangulación entre documentos, observaciones y entrevistas, la revisión por parte de diferentes miembros, en este caso de la investigación. Tenía un psicoterapeuta TREC que no trabaja con este entorno, entonces con él conversamos para buscar la triangulación externa, la transferibilidad ofreciendo una descripción extensa de la situación y la confirmabilidad relacionada con el recurso continuado a documentos, transcripciones y fuentes originales. Obviamente, cuando uno viene a un congreso de esto y tiene que hablar 15 minutos, es un poco un saludo a la bandera, encontrarse uno con los colegas y contar un poco, no tanto cómo organizó las pulgas, sino cómo hizo para matarlas. Entonces, si quieren profundizar más en cómo se organizó las pulgas, me escriben con ningún problema y les cuento qué hicimos para hacer todo esto, pero fundamentalmente les quiero contar cómo hice para intervenir y cómo pienso que es el camino. Los puntos en común que me parecieron relevantes para intervenir asociados a ideas irracionales es la ansiedad social relacionada con las exigencias del logro, que es muy notable y se parece mucho a las personas con las cuales interactúas en coaching, por ejemplo, que la exigencia del logro es muy notable, como ocurre en todas las profesiones de éxito piramidal, donde la cúspide de éxito es muy estrecha. Una ansiedad asociada a interacción social, notablemente uno podría pensar que no, pero resulta que para ellos suele resultar conflictivo el hecho de que no son conocidos como quien son, sino el cuerpo que visten. Es decir, se interactúa con ellos porque son bonitos, no se interactúa con ellos por lo que sean detrás. Entonces una queja frecuente es que en la interacción siempre son conscientes de una idea irracional relacionada, no me está hablando a mí, le está hablando a mis pectorales. Una percepción conflictiva de la objetivización personal, a pesar de que se sienten muy notables cuando desfilan en una pasarela, para ellos es ansioso también el reconocer esa dualidad. Soy reconocido y me gusta mi cuerpo, pero mi cuerpo está afuera y nadie me conoce quién soy por dentro. Entonces también lleva a una evaluación continuada de lo que ellos realmente son. Allí, por ejemplo, he trabajado mucho la documentación que tenemos acerca de construcción de identidad narrativa. Eso ayuda muchísimo también a considerarlo. Y por supuesto, de diversos temores
y además de los temores, diversos problemas objetivos en la toma de decisiones profesionales posteriores. Es decir, estas personas después de los 23 años no tienen muy frecuentemente un éxito profesional para sostener el rol que estaban acostumbrados a vivir. Tengan en cuenta que si uno toma, hay muchos gastos que son cubiertos para ellos, es decir, van a fiestas que no podrían pagar, pero les pagan por estar en esas fiestas. Una vez acaba el ingreso, una vez envejecen a los 23, 24 años, ya no tienen acceso a esos entornos ni pueden sostenerlo. Es decir, si uno, recuerdo que con 3 o 4 he hecho la lista de gastos de lo que significaría realmente vivir la vida que llevan, y los gastos de representación superan los $3.000 mensuales. Si tienes en cuenta que sus ingresos reales suelen ser entre $1.500 y $2.000, te das cuenta que realmente están viviendo por fuera de su entorno. Por supuesto son conscientes, pero desarrollan habilidades de negación, o prácticas de negación y prácticas de evitación acerca de esta realidad. Aquí les decía que uno de los personajes que me ayudó muchísimo fue Habermas, hablando y toda su genealogía. No quería poner toda la bibliografía porque se pondría muy pesado, pero la idea de construcción narrativa de la identidad ayuda bastante en esta intervención. Hay un libro súper llamativo que habla fundamentalmente de mujeres, porque este es un tema contemporáneo, también por el número de gente que se dedica a lo que llamaríamos carreras no tradicionales, pero también las demandas son notables. Si uno hace una búsqueda en la fuente Wikipedia, fíjense, por ejemplo, lo que está subrayado en rojo son las muertes por suicidio de modelos mujeres. Es decir, son todas las modelos que han muerto en el curso de su carrera profesional. Subrayado en rojo las que son por causa de suicidio. Y también véanlo en el caso de hombres. Obviamente los hombres son mucho menos en general, pero resulta llamativo. Si nosotros en psicología hiciéramos esto y dijéramos que el 40% de los psicólogos se suicida, esto sería una procesión de riesgo. Entonces, muy bien. Esto, por ejemplo, son las fotografías de los últimos 6 suicidios de modelos hombres en la culmen de su carrera. Como la idea es contarles cómo matamos las pulgas y no cómo las organicé, este es como ustedes reconocerán, este es el modelo de Ellis, donde nosotros no simplemente consideramos la A como el entorno que no pretendemos cambiar, las ideas irracionales y B. En ese campo hemos trabajado el tema del reconocimiento del campo cultural, hemos trabajado la noción de hábitos burdesianos, si se acuerdan de nuestro amigo Bourdieu, nos ayuda mucho a entender lo que en cada campo cultural es considerado como valioso. Y así nos permite controlar un poco nuestra visión de outsider y entender aquello que es valioso para mí no tiene que ser valioso para otros, que sería la intrusión indebida en el sistema vital de un campo. Los modelos de construcción de identidad, entender que esa identidad tiene también toda una serie de ideas irracionales incorporadas por la práctica cotidiana y la convivencia en un medio. La caracterización de éxito, entonces, todo eso lo hacemos dentro de ideas irracionales. Y por supuesto mediciones diversas de autoestima corporal que nos ayudan para hacer un seguimiento. Sorprendentemente los puntajes de autoestima corporal son bastante bajos. Recuerden que esto no es novedoso, es decir, hay mucha investigación que muestra, por ejemplo, que las personas con quemaduras graves tienen, en el caso de mujeres, tienen mejor autoestima corporal que las mujeres que no tienen quemaduras graves. Eso es contrario a lo que uno supondría, hay mucha bibliografía acerca de esto. Entonces, pues también aquí en este sentido se comprueba, no son quemados, pero tienen menor autoestima corporal que la mayor parte de mis clientes. Es decir, si tu nivel de supervisión y control es que la tetilla te mida, no esté más de 2 milímetros por encima, pues imagínate todos los puntos que tienes para evaluar y para puntuar negativamente en autoestima corporal. Y por supuesto, la gran batalla es hacer vincular sus prácticas conductuales, estableciendo la conexión entre las consecuencias conductuales y las consecuencias emocionales. ¿Me quedan cuántos minutos? Ya terminé. Las consecuencias, para establecer un vínculo entre consecuencias conductuales e ideas irracionales. Simplemente vamos a hacer un punto final y termino. Diría que el campo relacionado con ello sería afrontamiento no realista, trabajar particularmente con afrontamiento no realista de la pirámide del logro. La metáfora ayuda mucho a mostrarles diferentes construcciones de pirámides de éxito para que lo afronte de manera más realista. Resolver la ideación mágica acerca de la retribución económica, establecer el balance proactivo de gastos e ingresos que logren evaluarlo, y el entrenamiento, el reconocimiento y potenciación de sus puntos fuertes personales y profesionales, por supuesto vigilar el outsider. Y del campo del terapeuta ha sido muy útil trabajar con metáforas en el catálogo de ideas emergentes sociales, en el debate elegante de Ellis, y utilizar el humor
siendo particularmente vigilantes con la visión de outsider. Les dejo, si alguien quiere contactarme, es muy fácil, info@leonardomaya.com para información adicional. Muchas gracias.